y esto es el epi. Ajá, endo y epi. Si se acuerdan ustedes cómo está la circulación coronaria va por fuera, tiene sus vasos perforantes o penetrantes, a ver, ¿quién me puede decir? Si yo ligo el brazo, pongo una ligadura hasta arriba, hasta acá, un torniquete, ¿qué zona se me va a dormir primero? ¿Podría ser la punta de los dedos? Eso, la mano, ¿verdad? La zona más distal. ¿Aquí dónde creen que se duerma primero? Si tenemos una obstrucción. ¿El epi? El endo. El endocardio es la parte más distal de esa arteria perforante o penetrante. Ajá. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces voy a poner aquí mi manita. Ajá. Para que se acuerden. Ajá. Es lo que primero se va a dormir. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo la secuencia de pasos. Ajá. Aquí les voy a poner una mnemotecnia que es muy buena. Cuando sucede algo, ¿qué es lo primero que hacemos? Cuando vamos en el coche y se oye un golpe, Pues voltear a ver qué pasó. exacto, volteamos a ver qué pasó, ¿verdad? A ver si no nos golpearon el coche o qué sé yo, ¿verdad? Cualquier cosa que pudiera ser. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Entonces lo primero que volteamos lo que hacemos es voltear a ver qué. Ajá. Pero imagínense, aquí vamos a tener que el vector, lo normal, la repolarización, normal, es de adentro hacia afuera. Hacia afuera. ¿Sí? Aquí tenemos, voy a ponerles en verde la vía de conducción o en azul. Aquí tenemos el sistema de Purkinje. El sistema de Purkinje es de adentro hacia afuera. Ajá. Entonces el vector de repolarización es de adentro hacia afuera. Es de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Entonces la
onda T normalmente es de adentro hacia afuera, ¿sí? O sea, la onda T vamos a tener una T positiva. Ajá. ¿Sí? Eso es lo normal. Ajá. Ahora viene la mnemotecnia. Cuando hay isquemia, el vector de isquemia se va a alejar. Se aleja del sitio. Ajá. El vector de isquemia. Y el vector de lesión, en lesión, se acerca al sitio. ¿Sí? ¿Se les hace muy difícil? En la isquemia el vector se aleja y en la lesión el vector se acerca. ¿Sí? Esta es la mnemotecnia normal. Entonces vamos a empezar a ver qué sucede. Ajá. ¿Puedo borrar? Entonces el primer paso en la cardiopatía isquémica, tenemos aquí, tenemos el endocardio y el epicardio. Ajá. Tenemos la coronaria. Tenemos aquí la coronaria. Ya la puse muy gruesa, pero bueno. La coronaria, tenemos el espasmo de la coronaria. Entonces, el primer paso va a ser, ¿cuál va a ser? A ver, ustedes díganme. Entonces, el primer paso va a ser la isquemia. ¿La isquemia de qué tipo? Subendocárdica, la más distal. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Sí. Doctora Stephanie. Está muy platicadora, doctora Stephanie. Ya nos falta poquito rato de clase. Entonces la isquemia subendocárdica. ¿Cómo va a estar el vector? Si el vector se aleja, háganse cuenta que aquí está la zona. Vamos a ponerlo en azul. Aquí está la zona de isquemia. El vector se aleja, ¿verdad? ¿Se acuerdan que decíamos que es la mnemotecnia? Entonces el vector se va a dirigir hacia afuera. ¿Sí? Se dirige hacia afuera. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces lo normal es que se dirija hacia afuera. ¿Sí? Lo normal. Pero en este caso es más acentuado. Ajá. Entonces se va a manifestar con una T acuminada. Positiva. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Sí? Doctora. Sí, oigo.
La combinada hace referencia que es como picuda. como que tiene una curva. Mira, en lugar de que fuera así, es una T así. ¿Sí? Una T de mayor voltaje. O sea, sí es picuda. Simétrica y de más voltaje. Ajá. Ok, gracias. A ti. Bueno. Luego tenemos que no solamente es, ya después sigue la isquemia. La isquemia, ¿de qué tipo seguiría? ¿De qué tipo seguiría? Epicárdica. Subepicárdica, exactamente. Aquí está la isquemia. Ajá. Subepicárdica. Entonces, ¿cómo se vería el vector? El vector se aleja. Entonces el vector se va a ver hacia allá. Sí, el vector se aleja. Entonces el segundo paso es la isquemia subepicárdica. ¿Sí? Es isquemia subepicárdica. Entonces la T va a ser negativa. Picuda. ¿Sí? Va a ser una T de este tipo. ¿Sí? El vector se está alejando de aquí afuera que está viendo. ¿Sí se entiende? Para que vean que es muy sencillo esto. Bueno, el tercer paso ya no es isquemia. El tercer paso ya va a ser lesión. Ajá. El tercer paso va a ser la lesión. Va a ser lesión igual subendocárdica. ¿A dónde dijimos que se manifestaba la lesión? ¿De qué onda? ST. Ajá, en el segmento ST. Entonces, fíjense, en la lesión, el vector sí ve hacia dónde está. ¿Sí? En la lesión, el vector voltea a ver hacia dónde está. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí la zona de lesión. ¿Sí? Esta ya no es isquemia, ya es lesión y es más grave. Entonces, el vector voltea a ver hacia dónde está. ¿Sí? Voltea a ver hacia dónde está. Entonces va a manifestarse con un ST negativo. El punto J, ¿alguien sabe cuál es el punto J? El punto J es donde se acaba el QRS y empieza el ST. ¿Sí? Viene siendo ese punto. Viene siendo este puntito. Ajá. Ese puntito va a estar o supra o infra desnivelado. Se me cayó un plumón. Se me quedó destapado.
Bueno, entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces fíjense, va a ser un segmento ST negativo. El cuarto paso. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a estar? Voy a borrar lo que hemos visto. Entonces, fíjense, va a estar, el vector va a estar viendo hacia allá, entonces vamos a tener que, sería la onda P, el QRS y el ST va a estar negativo, el punto J negativo, negativo, el ST, y la onda T pues puede estar con lesión subendocárdica o subepicárdica, según sea la isquemia. ¿Sí se entiende? Pero este punto J va a estar infradesnivelado. Infradesnivelado. ¿Sí? ¿Sí se entiende? O sea, extra. Sí. Cuando hace referencia a que, o sea, que el punto J está por debajo de la línea del encajamiento. O sea, no te entiendo. A ver, de la línea isoeléctrica, la línea isoeléctrica, si está para abajo es desnivelado, y si está para arriba es supradesnivelado, porque el punto J puede estar, ahí es donde se va a manifestar, y puede estar para arriba o para abajo, y nada más te habla como de la zona, pero ya allí es donde más vamos a valorar una lesión. Gracias. Bueno. Entonces, ¿sí se entiende? Y el último paso, que es el paso quinto, no, el cuarto paso va a ser la lesión subepicárdica. Esta lesión subepicárdica voy a borrar, mejor hago otro dibujito. Esta va a ser cuando vamos a tener aquí en el epicardio, vamos a tener la zona de necrosis, la zona de isquemia. Entonces el vector se va a dirigir hacia allá. Entonces aquí vamos a tener que va a haber un desnivel positivo del ST. El punto J está arriba, está supradesnivelado. ¿Sí? Aquí está el punto J. También se le conoce como el signo del delfín. El signo del delfín. ¿Sí? Del delfín. O también de la bandera. ¿Sí?
bandera porque si se acuerdan cuando hacíamos nuestros dibujos en la primaria, hacíamos así la bandera, ¿no? Así. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan ustedes? ¿Sí se acuerdan? Entonces el signo de la bandera, ¿sí? De la bandera, el nivel del ST, ¿sí? ¿Hasta ahí está bien? Es importante que lo entiendan porque este es como la mayoría de las veces vamos a encontrar a los pacientes como llegan a urgencias. Así es, doctora Reyes. ¿Sigue buscando su marcador, doctora? Sí, doctora, porque se me va a secar. Bueno, entonces este signo, les decía yo, es como aquí, o sea, bueno, la banderita le completó la doctora, pero ese signo es ya de lesión. Ubiquemos, como les decía la doctora, el primer paso va a ser la isquemia, luego la lesión. Todavía cuando hay lesión, pues no hay necrosis, ¿no? Ya un tejido necrótico ya no lo podemos salvar, pero cuando estamos todavía en el paso de la isquemia, que aún es isquemia o lesión, pues es donde nuestra acción médica va a dejar al paciente, pues puede dejarlo como normal, con su corazón normal, o puede ya dejarlo, va a evolucionar. Si sigue esa lesión, o sea, si isquemia lesión y si sigue esa lesión, pues va a pasar a ser necrosis del tejido, de una porción del tejido en donde esté pues la isquemia, y ya infarta. Ya una vez infartado, pues tenemos que cuidar que no se vuelva a infartar, pero ya la zona que quedó necrótica, infartada, pues ya no tiene remedio. Entonces por eso es importante identificarlo para, como decía hace rato la doctora, en cuanto empieza el dolor precordial y tengamos los estudios que nos identifiquen ante qué estamos, luego el tratamiento, iniciar tempranamente el tratamiento va a hacer la diferencia entre una calidad de vida mejor para nuestro paciente. Bueno, entonces la necrosis va a ser la ausencia, va a ser la ausencia de conducción. Ajá. Entonces va a ser una onda Q. No va a haber actividad en ese sitio, actividad eléctrica. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces fíjense, la evolución va a ser la siguiente. ¿Sí? Entonces fíjense, vamos a tener que en general nos llega el paciente con lesión subepicárdica. Ajá. Entonces nos llega el paciente así en esta forma. Ajá. A los 2 o 3 o 4 días, con un buen tratamiento, empieza una pequeña zona de isquemia y empieza una disminución del nivel ST. Ajá. Días después, o la primera o segunda semana, empieza una Q más profunda y el desnivel mejor. ¿Sí? Después, al paso de las semanas, va a tener esta Q de necrosis y el desnivel, el ST se va a alinear. ¿Sí se entiende esto? ¿Sí, chicos? Ajá. Entonces va a empezar la zona de la Q
y el desnivel se va normalizando. Esta es una buena evolución del infarto. Ajá. A ver si quedó entendido. A ver, Ángel David. Entonces, ¿qué significaría a la hora que tú tomas un electrocardiograma ver una Q profunda? Pues que hay una necrosis del miocardio. O sea, ¿eso qué es? Muerte del tejido cardíaco. Bueno, sí, pero ¿cuándo pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Pues eso pues ya sería más crónico, porque pues no se de un momento a otro, pues es pues lo que explicaba de que pues se va a ver por una isquemia, pues sí, una isquemia crónica. No, una isquemia crónica, ¿qué sería una isquemia crónica? O sea, una isquemia crónica es lo mismo, o sea, está mal el término que estás diciendo, pero a ver, una isquemia crónica sería lo mismo que necrosis. No, pues o sea, la necrosis sería el resultado de la isquemia. Ajá, es el resultado. A eso te llevó a tejido muerto que ya no produce actividad eléctrica. Entonces, encontrar en alguna derivación, encontrar una Q profunda, nos habla que ese paciente ya tuvo un infarto. ¿Le puede pasar otro? Pues sí, le puede pasar otro. Entonces, que ya tuvo, o sea, es un infarto antiguo, que ya tuvo un infarto en algún momento, ¿no? Ahora, te pregunto, perdón de todo, doctora, me voy a adelantar tanto, pero para jalar como las atenciones. ¿En qué derivación encontraría yo la Q profunda? Se cortó tantito, no escuché. ¿Cuál era la? La pregunta fue esa Q profunda, ¿en qué derivación la encuentro? ¿Sería en la 3? ¿Cuál 3? ¿De 1, de 2, de 3? En la ¿De de 3? A ver, José de Jesús, ¿habías levantado tu manita? No, pero sí iba por la misma participación, o sea, iba más o menos por lo mismo. Pero No, pues no. refiere a... Eso no se los hemos dicho. No se los hemos dicho, ni hemos dicho en dónde está pasando. Solo estamos hablando de la modificación de los complejos de acuerdo a una isquemia, ¿no? Y ya evolucionando hacia el infarto. Pero quiero llamar su atención porque eso ustedes deberían de preguntarlo. Bueno, ¿y en dónde busco esa profunda? ¿En qué derivación la busco? ¿O en dónde se va a manifestar? ¿No? Ahorita lo vamos a ver, pero quisiera que justo pusieran atención porque si le ponen atención a la doctora, pues van a aprender hasta cómo ir viendo el electrocardiograma. Si ustedes han visto algún médico que sí sabe de electro a la hora que está viendo el electrocardiograma, dice infarto activo en la pared anterior, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sabes eso? Bueno, pues quien sabe leer el electrocardiograma lo va a determinar. Entonces, no van a estar en todas. Si estuvieran todas las derivaciones, pues el paciente ya está muerto, ¿no? O sea, nadie podría vivir con todo el corazón infartado. Entonces, tenemos que fijarnos. Por eso, cuando la doctora les dio electro, una de las principales de lo que vamos a leerle al electrocardiograma va a ser el ritmo, va a ser la frecuencia cardíaca y va a ser las formas o las medidas de cada onda, ¿no? Entonces, bueno, la invitación es que aprendan bien esto porque de acuerdo a en donde esté
estos cambios, ¿no? Un desnivel del ST o una T picuda, si logramos pescarlo cuando va empezando y apenas la T está negativa o está picuda, este paciente se me va a infartar, ¿no? Entonces, entre más prontamente podamos empezar a atender a ese paciente, pues más vamos a limitar el daño, ¿no? Entonces, bueno, ahorita eso lo vamos a ver ahorita, a cómo determinamos en qué zona del corazón está pasando esa isquemia. Bueno, ahorita les va a quedar más claro, la doctora lo enseña de una manera sencilla, pero sí, que queden ahorita hablo en general, qué cambios hay en la T o en el ST o en la Q, de acuerdo a la etapa de la isquemia en donde está el corazón. Bueno, entonces vamos a ver las caras. Ajá. Tenemos la cara anterior, la cara posterior y la pared libre. La cara anterior va a ser, voy a borrar para que le quede todo para la cara anterior. La cara anterior, el dibujo mnemotécnico va a ser este. Tenemos acá el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Acuérdense que es bastante más gruesa la pared del ventrículo izquierdo que la del ventrículo derecho. Y tenemos que la zona de lesión va a ser esta, en la cara anterior. ¿Qué derivaciones ven a esta cara anterior? a ver, ubiquen. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ajá, pero ubiquen. Cuando ustedes ya vieron cómo se toma un electrocardiograma, ¿no? Y si no, en sus apuntes bien. ¿En dónde ponemos? En dónde ponemos para poner B1, B2, B3 y B4 para hacer ese triángulo. D1 y luego dónde se pone B1, B2, B3, B. O sea, ¿cómo se ponen? Esos son los electrodos, que son como si fuera el ojito que está mirando a cada parte del corazón para ver esa actividad eléctrica desde una zona diferente. Entonces, B3 y B4, ¿no? A ver, ahorita, a ver, ahí va. puede ser anterior, o lo que se conoce como anteroseptal. Anteroseptal. La cara antero va a ser B1 y B2. ¿Sí? Antero, B1 y B2. Y la septal va a ser B3 y B4. ¿Sí? B3 y B4. Ajá. ¿Sí? La cara anterior. Entonces, de B1 a B4 puede ser anteroseptal, o nomás anterior, o nomás septal. ¿Sí? Bueno, esa es una de las caras. Otra cara va a ser la cara posterior. ¿Sí? Posterior. Posterior o diafragmática. ¿Sí? O póstero inferior. ¿Sí? Acuérdense ustedes que el corazón nos lo plantan, nos lo ponen así más o menos. Ajá. Así. La cara anterior y la cara posterior. ¿Sí? Está sobre el diafragma. Entonces, este dibujo, vamos a tener aquí el triángulo de Einthoven, aquí el diafragma,
y aquí lo vamos a poner. Ajá. Estos dibujitos son autoría de su servidora. Y aquí está la zona que se está petateando. ¿Qué derivaciones van a ver esa zona? A ver, La que más va a ver, ¿cuál será? a ver, ABF. ¿Cuál otra? es ABR, creo. No, ABR está acá arriba. ABR, No, ABR está acá. Aquí es ABR, ABL y ABF. ¿Qué otras dos derivaciones ven la cara? eso sería D1. No, como de uno. De 2 y de 3. D2 y D3. Entonces la cara diafragmática va a ser por ABF, D1. D2 y D3. Ajá. Y nada más estas derivaciones, ninguna otra. Ajá. ¿Puedo borrar? Sí. Y la última cara va a ser la pared libre. Pared libre del ventrículo izquierdo. Y el dibujo va a ser así. Bueno, con buena voluntad y mucha imaginación. Y la pared la pared que está estirando la pata es esta. ¿Qué derivaciones van a ver esa parte? ABL y D1. D1, ¿cuál otra? ABS, B5 y B6. ¿Sí? ¿Sí se entiende? El dibujito. ¿Sí? Entonces, D1, ABF, B5 y B6. Y si se fijan ustedes, ninguna se repite. La única Doctora, que no pero no es ABL. Porque Sí, perdón, sí, pues sí. ABL. Sí, gracias. Sí, muchas gracias. ¿Sí? D1, ABL, B5 y B6. ¿Sí? Ninguna se repite y la única que no participa es ABR. Como vieron ustedes, no participa. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Bueno, y les decía, cuando se tromboliza el paciente, cuando se hace la trombolisis, ¿sí? Con los medicamentos que vamos a ver el jueves o el viernes, el paciente posterior a la trombolisis en 1 hora va a quedar así, aunque ustedes no lo crean. O sea, es una maravilla la trombolisis, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver unos ejemplos. Entonces, fíjense, tenemos aquí, de atrás para adelante, tenemos isquemia, lesión y necrosis, ¿sí? Onda T, ST y onda Q.
siempre para ver esto vamos a revisar, bueno, ritmo, frecuencia, eje y medidas, como siempre. Pero vamos siempre a revisar que esté isoeléctrico. Ajá. ¿Qué quiere decir isoeléctrico? Que el puntito de acá, este puntito y este coincidan, ¿sí? Estén alineados, ¿sí? Si uno está supra, ya está patológico, ¿sí? Supra o infra, ¿sí? O para arriba o para abajo está patológico. Entonces, siempre es una buena forma de revisar un electro desde el punto de vista de la cardiopatía isquémica. Y como vemos aquí, pues más o menos están parejos, ¿verdad? Aquí están bien. Entonces, bueno, vamos a revisar aquí, fíjense. Aquí está D1, aquí está D2. D2 está un gran supradesnivel, ¿sí? D2. D2. D3 no se diga. D3. Y esperaríamos ABS, ¿se acuerdan? Para hablar de la cara inferior o costa inferior o diafragmática. D2, D3 y ABS. ¿Sí lo ven? Ajá. ABS. Pero aparte, nuestro paciente tiene desnivel negativo. ¿Sí? Desnivel negativo de B1, de B2, de B3, de B4. ¿Sí? ¿Lo ven? Esto se le llama imagen en espejo. Imagen en espejo. ¿Qué quiere decir? Que está reflejando lo que está pasando abajo. ¿Sí se entiende? Pero esta imagen de D1, fíjense, D1 tiene una imagen de este tipo. ¿Sí? Imagen de desnivel negativo del ST. Es la imagen en espejo. ¿Sí? Siempre se le da preferencia o prioridad al desnivel subepicárdico. ¿Sí? Cuando un infarto es muy grandote, tiene imagen en espejo. Entonces, ¿qué diagnóstico haríamos con este electro? Una lesión subepicárdica. Eso, más fuerte y más contundente infarto agudo al miocardio de cara diafragmática. ¿Sí? ¿Sí? Acuérdense que el diagnóstico tiene que ser acompañado del laboratorio. ¿Sí? El laboratorio es la troponina, la CPK con su fracción MB, que debe estar a más de 5%, la TGO, la DHL y otras enzimas miocárdicas. ¿Sí? La mnemotecnia CPK de tarugo, déjalo. ¿Sí? CPK, TGO, DHL. Es el orden en el que se elevan las enzimas miocárdicas. Y vamos a ver un último ejemplo. Fíjense, D1 está bien, D2 está un poco desnivelado. Ajá, en D2. En D3, aunque vaya en desnivel, le pongo una regla o una línea. Fíjense, a lo mejor está así, el paciente está así el trazo. Entonces yo le pongo una hoja para equilibrar este y con los otros. Ajá. Como es el caso aquí de D3, que está en bajada. Luego tenemos ABR, ABL y ABF, que también está un poquito desnivelado, igual que D2. Pero lo que es aquí, fíjense, aquí tenemos D1 un poco desnivelado, D2 más, D3, fíjense hasta dónde está, ¿sí ven? Hasta dónde está el punto J, D4, ya B5 se ve bien y B6 también. Entonces es un infarto de la cara anterior, ¿no? Anteroseptal, muy bien, anteroseptal, pero tremendo, tremendo, muy bien.
Muy bien. Bueno, pues yo espero que con eso, aquí está un pequeño resumen de los vasodilatadores y aquí otro. Yo espero que con eso ustedes pues puedan entender bien y sobre todo los fármacos que vimos, que son pues los vasodilatadores coronarios. No sé si tuvieran dudas o preguntas. No sé si tengan preguntas o comentarios. ¿No? No, doctora. No, doctora. Bueno, pues entonces vamos a pasar a otro tema. Vamos a empezar a hablar de los hipolipemiantes. Vamos a empezar a ver un videito. Permítanme tantito. Metabol. Ya. Proteínas. Metabolismo de lipoproteínas. El colesterol y los triglicéridos son insolubles en agua, por lo que deben ser empacados en lipoproteínas en los sitios de absorción o de síntesis para circular en el plasma.
y llegar a los tejidos en los que se emplean. Las lipoproteínas consisten en un núcleo de ésteres de colesterol y triglicéridos, cubiertos por una capa externa que contiene colesterol libre de fosfolípidos y apoproteínas específicas. Las apoproteínas, cuyo acrónimo es APO, como en ApoB, ApoC y ApoE, son partículas que rodean a las lipoproteínas, cuya función consiste en transportar lípidos en la sangre y permitir su identificación específica como lipoproteína por enzimas que extraen lípidos de ellas. Por ejemplo, a través de la ApoB100, las lipoproteínas de baja densidad, LDL, durante su circulación por el hígado, son reconocidas por receptores celulares de los hepatocitos, mediante los cuales las endocitan. O bien, en tejidos periféricos, la ApoC2 activa a la lipoproteína lipasa localizada en los vasos capilares, la cual extrae triglicéridos de las lipoproteínas como kilomicrones y lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL. Cada tipo de lipoproteína varía en tamaño, densidad y composición de lípidos y clase de apoproteína. Los principales tipos de lipoproteína y sus respectivos acrónimos en inglés, cuando existen, son kilomicrones, colesterol de lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL del inglés Very Low Density Lipoprotein, VLDL, colesterol, colesterol de lipoproteínas de densidad intermedia, CIDL, del inglés Intermediate Density Lipoprotein, IDL, colesterol, colesterol de lipoproteínas de baja densidad, CLDL del inglés Low Density Lipoprotein, LDL, colesterol, colesterol de lipoproteínas de alta densidad, CHDL del inglés High Density Lipoprotein, HDL, colesterol, lipoproteína A, LPA. Entre las principales clases de lipoproteínas se encuentran subclasificaciones de lipoproteínas, pero en la clínica todas ellas se agrupan dentro de alguna de las clases mencionadas. Los kilomicrones son partículas de gran tamaño que transportan cantidades pequeñas de colesterol y grandes de triglicéridos. Su densidad es mayor a 0.95 gramos por mililitro. Los kilomicrones se sintetizan a partir de las grasas que desdoblan las enzimas digestivas. Entonces, los ácidos grasos libres son absorbidos por la mucosa intestinal y combinados con glicerol dentro de los enterocitos para formar triglicéridos, los cuales son empaquetados junto con pequeñas cantidades de ésteres de colesterol y 7 apoproteínas transportadoras. Las principales apoproteínas de los kilomicrones son ApoB48 y en menor cantidad ApoC2 y ApoE. Una vez formados los kilomicrones, circulan a través del sistema linfático del intestino y el conducto torácico para llegar a la sangre de la vena cava. En los capilares, los kilomicrones pierden su contenido de triglicéridos en su trayecto a través de la circulación. Esto sucede cuando el kilomicrón es reconocido mediante apoproteína C2 por la lipoproteína lipasa, que se encuentra en las células endoteliales vasculares de los capilares. Entonces, esta enzima hidroliza a los triglicéridos contenidos en los kilomicrones, y los ácidos grasos libres son tomados por los tejidos muscular y adiposo. Las partículas restantes, llamadas remanentes de kilomicrones, son tomadas principalmente por el hígado mediante su unión con los receptores de ApoE. En el hígado, los remanentes de kilomicrones suministran colesterol para empaquetarlo en VLDL. Por tanto, los kilomicrones y los remanentes de kilomicrones a los que se les ha extraído triglicéridos son las principales lipoproteínas, mediante las que se transportan las grasas y el colesterol de la dieta. En el hígado, los remanentes de kilomicrones son empleados para producir y secretar CBLDL, cuya masa consiste en 60% de triglicéridos y 20% de colesterol. Estas lipoproteínas son partículas que transportan principalmente triglicéridos y su densidad es de 0.95 a 1.006 gramos por mililitro. En su superficie se encuentran apoproteínas B100, C1, C2, C3
y E, las cuales funcionan como sistema de transporte de triglicéridos hacia la periferia. Las CBLDL también son sometidas a la actividad de la lipoproteína lipasa de los capilares. Entonces, esta enzima extrae ácidos grasos y glicerol al fragmentar triglicéridos, ya sea para el metabolismo energético de los tejidos, para su depósito en el tejido adiposo, para emplearlo en la construcción de membranas celulares o en la producción de hormonas. En este proceso, las VLDL se convierten en remanentes de VLDL, debido a que tales remanentes continúan su pérdida de contenido de triglicéridos y de que estos son tomados por el tejido adiposo o el muscular. Los remanentes de VLDL se transforman en IDL. Las IDL, cuya densidad es de 1.006 a 1.019 gramos por decilitro, transportan triglicéridos y colesterol, y en su superficie se encuentran las apoproteínas B100, C3 y E. Estas lipoproteínas son capturadas por el hígado mediante los receptores para ApoB o ApoE, o bien continúan su deflexión de triglicéridos. Cuando sucede lo segundo, es decir, hidrólisis de triglicéridos de IDL por lipasa hepática, estas se convierten en CLDL. Las LDL, cuya densidad es de 1.019 a 1.063 gramos por decilitro, son las principales lipoproteínas aterogénicas. Contienen ésteres de colesterol y pequeñas cantidades de triglicéridos. En su superficie se encuentra la apoproteína B100, la cual es el ligando para el receptor de LDL en el hígado. Las cifras plasmáticas de CLDL están controladas por la actividad del receptor para CLDL de los hepatocitos, cuya expresión aumenta o disminuye de acuerdo con el mayor o menor contenido intracelular de colesterol en los hepatocitos respectivamente. Las HDL, cuya densidad es de 1.063 a 1.21 gramos por decilitro, son antiaterogénicas. Las HDL se sintetizan en el hígado y las células intestinales y consisten en partículas pequeñas con escaso contenido de lípidos formadas por ApoA1 y fosfolípidos. Dentro de las paredes arteriales, la apoproteína A1 de la HDL, al interactuar con el transportador A1 del cassette de unión de trifosfato de adenosina, extrae el exceso de colesterol de las reservas intracelulares de colesterol de los macrófagos que se encuentran en la placa de ateroma. Después, la lecitina, colesterol aciltransferasa, esterifica al colesterol libre dentro de la HDL. Entonces, esta se convierte en HDL alfa madura, la cual capta más colesterol libre de las células espumosas al interactuar con el transportador G1 del cassette de unión de trifosfato de adenosina. Después, la HDL alfa madura regresa a la circulación sanguínea para devolver el colesterol al hígado por dos vías. La primera, por interacción de la proteína de transferencia de ésteres de colesterol que transfiere el colesterol a las VLDL o a las LDL, las cuales después son capturadas por el hígado por el receptor para LDL. La segunda, a partir de la captura selectiva de colesterol por el receptor depurador B1 de los hepatocitos. Bueno, esto es como para una introducción en el tema de los hipolipemiantes.
La hiperlipidemia es el aumento de lípidos en la sangre, ¿sí? Y este aumento nos va a aumentar también el riesgo tanto de infarto al miocardio como de enfermedad vascular cerebral. Ya vimos que hay tres principales tipos de lípidos en la sangre: el colesterol, los triglicéridos y los fosfolípidos. El colesterol va a ser un elemento necesario para la síntesis de hormonas, ¿sí? Todas las hormonas esteroideas, para los ácidos biliares y para mantener la integridad de todas las membranas celulares. También es componente importante de la bilis, de la vitamina D, que es la que producimos nosotros. El colesterol se obtiene de la dieta y de la síntesis del hígado. El colesterol y las grasas se absorben en el intestino delgado y no pueden viajar libres por la sangre, y para fijarlos se fabrican como cajitas o de expedición o lipoproteínas. Estos recipientes están formados por cubiertas de fosfolípidos y etiquetas de proteínas que actúan a modo de instrucciones para llegar a un destino. Tras la absorción, las células del intestino empaquetan grasas y colesterol en lipoproteínas más grandes, pero menos densas, que los kilomicrones, que son liberados al sistema linfático y después entran al torrente sanguíneo y a la vena subclavia, viajando por la sangre hasta llegar al tejido adiposo e hígado. En el hígado se va a sintetizar el colesterol intrínseco por vía del mevalonato en el retículo endoplásmico liso de los hepatocitos. Y bueno, se van a unir dos moléculas de acetilcoenzima A, y por la acetilcoenzima A, aciltransferasa, las moléculas con 4 carbonos, bueno, en total, que como vimos es una vía extrínseca, la de tomar el colesterol en la dieta, y otra que es la vía intrínseca que produce el hígado. La enfermedad que es la hipercolesterolemia es una enfermedad cuando las cifras de, ya sea del colesterol, de triglicéridos o de cualquiera del LDL, VLDL, están aumentados. Esto es de lo que ya vimos en el videíto. Bueno, las hiperlipidemias son una enfermedad que tiene una etiología que es idiopática, otra que es hereditaria, y va a ser el aumento del colesterol, de los triglicéridos y de las lipoproteínas en la sangre. El colesterol se va a depositar en tejidos, en las arterias, para dar placas aterosclerosas y originar, como ya mencionábamos, el infarto agudo al miocardio y la enfermedad vascular cerebral y alteraciones vasculares periféricas. En los tendones y en la piel va a dar lo que son jantomas, como en esta fotografía. En estas fotografías tenemos aquí imágenes de los jantomas. Aquí en la región glútea tenemos lo que es algo parecido al halo senil. Se deposita el colesterol alrededor del iris, y acá los jantomas o jantelasmas alrededor de los ojos. Bueno, este es otro del mismo, de la vía del colesterol, la vía endógena y la vía exógena. Vamos a tener varios grupos de medicamentos para modificar. El primer punto, como en todo lo que hemos visto, va a ser el tratamiento dietético. El tratamiento dietético, que va a ser modificar el estilo de vida. Aquí es muy importante hacer ejercicio para perder peso y lograr un índice de masa corporal saludable entre 18.5 o 25%. Hay que evitar el tabaco, el cigarrillo
disminuir las grasas saturadas, comer menos productos de origen animal, como son las carnes y los lácteos. La carne puede tomarse, pero que sea descremada o modificada en grasas. Y el jamón, por ejemplo, que sea de pavo, que sea con la menos grasa posible. Aquí tenemos imágenes de los jantomas o jantelasmas, y aquí tenemos un fondo de ojo de una hiperlipemia retiniana. Los vasos se van poniendo amarillos. Bueno, los hipolipemiantes tenemos varias familias. Tenemos una familia que es la más importante, que son los inhibidores de la enzima que es la HMG o enzima A. Esta enzima es la hidroxi 3-metilglutaril o enzima A. Hidroxi 3-metilglutaril o enzima A. Y esta familia se le conoce como la familia de las estatinas. La segunda familia, bueno, puede ser cualquiera, no importa el orden, es el ácido nicotínico. Es la vitamina B3. La tercera son los fibratos, en donde uno de los más efectivos es el fenofibrato. Después tenemos las resinas secuestradoras, secuestradoras de ácidos biliares, secuestradoras de ácidos biliares. Y de estos tenemos, vamos a poner de ejemplo la colestiramina. Luego tenemos una familia muy importante que es el inhibidor de las grasas, de la absorción de colesterol. De la absorción de colesterol. Y se llama ezetimibe. Y finalmente los ácidos grasos. Entonces, como ven, son 2, 4, 6 familias. Y aquí tenemos esta imagen en la que se muestra los sitios de acción de estatinas, niacina y fibratos en la síntesis de los lípidos. Y tenemos aquí los fibratos que van a actuar sobre la lipoproteína lipasa, sobre el VLDL. La colestiramina son las resinas secuestradoras de ácidos biliares para que se tiren los ácidos biliares y no se reabsorban. El colestipol y el ezetimibe, para luego absorber el colesterol, tenemos al ezetimibe en el tubo digestivo. Bueno, y vamos a poner aquí para el aumento de colesterol. Cuando es nada más el aumento del colesterol en forma aislada, nos van a servir las resinas
y las resinas inhibidoras de ácidos biliares. Para el aumento de triglicéridos, lo que más nos va a servir van a ser los fibratos. Sí, es cuando no para que aumenten, sino cuando están aumentados. Sí, claro. Sí, o sea, para hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, y cuando hay aumento del colesterol y de triglicéridos, nos van a servir las estatinas, la niacina y el ezetimibe. Ajá. Bueno, vamos a empezar viendo la primera familia. La primera familia, que es la primera línea para el tratamiento de la hipercolesterolemia. Acuérdense, nos sirve para el aumento de triglicéridos, pero no es el mejor. El mejor para los triglicéridos son los fibratos. Entonces, para el aumento de triglicéridos y colesterol nos sirven las estatinas. Ajá. Entonces, doctora, aquí valdría la pena ver a qué le llamamos aumento de colesterol, aumento de triglicéridos. Muy bien. Todo es todos tenemos colesterol y triglicéridos. A partir del colesterol, la mayoría de las hormonas y muchas sustancias se van a producir. Entonces todos tenemos que tener, pero entre límites normales. Entonces esto es como importante, ¿no? ¿A qué le llamamos? El colesterol tiene varias, como lo vieron allí en la diapositiva. O sea, hay varios tipos de colesterol. Hay al que le llamamos bueno y al que le llamamos malo, ¿no? Que viene básicamente derivado de las grasas y que pues siempre tienen que estar presentes. El malo y el bueno van a competir por cuál está predominando, ¿no? Entonces, del colesterol que le decimos malo, porque es pues fomenta más la formación de placas de ateroma, es la principal causa de aterosclerosis. Allí el total de ese colesterol debe ser siempre menor a 200. 200 es el tope en la química sanguínea, es parte del reporte que nos da la química sanguínea, y en la química sanguínea tiene que estar siempre ya 200 está bien, bueno, ese es el límite máximo en 200. Y de los triglicéridos, que derivan más del metabolismo de los carbohidratos, ese lo ideal es que ande alrededor de 70, pero tenemos como límite máximo 150 miligramos por decilitro como límites. Entonces esto siempre, no, como vieron ahorita cuando la doctora nos explicaba, no hay grandes síntomas, ¿no? O sea, no hay muchos síntomas por la hiperlipidemia. A veces con el infarto, la cardiopatía isquémica suelen ser consecuencias de una hiperlipidemia o el EBC, no hay síntomas específicos. Entonces por eso tiene que ser hallazgo, sospecharlo siempre y ser parte del hallazgo de laboratorio. Bueno, ya doctora, creo que es importante para que veamos qué fármacos después de la alimentación y el ejercicio van a ser útiles. Aparte, otra cosa importante, que bueno, lo vamos a mencionar, pero que es muy importante, a veces no es solo cuestión de dieta y ejercicio. Hay defectos en el metabolismo de los lípidos. Hay pacientes que en forma congénita tienen defectos en el metabolismo de estas sustancias.
Entonces hay pacientes que por historia familiar tienen hipercolesterolemia familiar. Entonces, bueno, a ellos también hay que estarlos monitoreando y todos estos fármacos pues van a ser muy útiles para disminuir los niveles a estos valores como más colesterol 200, triglicéridos 200. Ya, doctora, creo que había que agregar eso. Muy bien. Bueno, tenemos aquí la familia de estatinas, que decíamos que es la primera línea tanto para hipercolesterolemia como para hipertrigliceridemia, la familia de estatinas. Y esta familia lo que va a hacer es inhibir a esta enzima, las estatinas. Van a inhibir a la enzima que se llama HMG, coenzima reductasa. Esta es la enzima 3-hidroxi-3-metil coenzima A. ¿Sí? 3-hidroxi-3-metil coenzima A. Y esta enzima es la que le va a dar la velocidad de producción al colesterol. ¿Sí? Convierte al ácido mevalónico, que es el precursor, hacia el colesterol en el hígado. Entonces, al enlentecerla o inhibirla, se disminuye el colesterol. ¿Sí? Y va a disminuir más o menos en un 35% el colesterol basal o el colesterol inicial. Ajá, es de los que más nos va a ayudar. ¿Sí? Si por ejemplo tenemos un colesterol, imagínense ustedes de 500 miligramos, este es el 100%, entonces un 35 sería como a 350, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Un 35% menos. Ajá. Acuérdense que el colesterol no solamente es de la dieta, también va a ser de la producción del hígado. Ajá. Pero estos fármacos tenemos a la atorvastatina, a la pravastatina, la fluvastatina, rosuvastatina, lovastatina, simvastatina, todos terminan en vastatina, la familia de las estatinas. Ajá. Entonces, estos fármacos, este paso es el paso limitante en la velocidad para la producción de colesterol. Va a aumentar el número de receptores para LDL, para internalizar al LDL y disminuir el colesterol intracelular. Disminuye el VLDL, disminuye los triglicéridos y disminuye el colesterol en un 35%, ya lo habíamos mencionado. Disminuye en un 50% el riesgo de muerte por infarto al miocardio y aumenta el colesterol bueno, que es el HDL. Como efectos secundarios vamos a tener que puede ser hepatotóxico y puede aumentar las enzimas hepáticas. Efectos secundarios: aumentar enzimas hepáticas. ¿Cuáles enzimas hepáticas? La TGO y la TGP. Ajá. También puede ser dar toxicidad al músculo, ¿sí? Este es el problema, este es el principal problema o el más importante, y este es el segundo efecto adverso, ¿verdad? Que puede dar miopatía. Ajá. También puede dar rhabdomiolisis, o sea, destrucción del músculo estriado o músculo esquelético, y el mecanismo por el cual se produce no se sabe bien. Este es un efecto muy raro, es más frecuente que dé dolor muscular. Ajá. El mecanismo por el cual se produce este dolor muscular
se piensa que sea porque inhiba los productos del mevalonato, que es un precursor de compuestos para la integridad de las células musculares. También puede dar miositis. Esta miositis es reversible. Es reversible y es muy rara. Otros efectos adversos son de menor importancia, como la constipación o la diarrea, o dolor abdominal o flatulencia, náusea, cefalea, fatiga, insomnio, erupciones. Las tabletas son de 10 miligramos, de 10, de 20 y de ¿cuánto, doctora Reyes? Son de 10, de 20, de 40 y de 80 miligramos. En general casi todas las estatinas vienen en esas dosis, 10, 20, 40 y 80. La dosis de 10 miligramos se da una vez al día, una cada 24 horas. ¿Se puede dar en la mañana o en la noche? No, se recomienda dar en las noches. En las noches se absorbe mejor y tiene un poquito, bueno, porque ahorita vamos a hablar de los efectos adversos, pero es mejor recomendable en la noche. Ajá. Ajá. Bueno, entonces, los usos para este medicamento son por la hiperlipidemia, que sea resistente a la dieta. ¿Cuánto tiempo le doy a mi paciente de chance para que las medidas no farmacológicas trabajen? Acuérdense que ya habíamos dicho que el tratamiento, el más importante es modificar el estilo de vida con ejercicio para perder peso y la dieta, evitar grasas saturadas, comer menos productos de origen animal como carne y lácteos. Entonces, ¿cuánto tiempo le doy a mi paciente si con la resistencia, la hiperlipidemia, resistencia a la dieta no se mejora? ¿Cuánto tiempo le doy de chance? ¿O cuánto tiempo creen que fuera bueno? Unos meses, quizá unos 3. Dicen que un mes, ¿sí? Dicen que un mes, pero sí podría ser 3 meses, porque acuérdense que el colesterol y los triglicéridos no se hacen de un día para otro, van poco a poco. Ajá. Sí, es una buena respuesta. La prevención secundaria es cuando el colesterol debe detenerse, más o menos debe modificarse a menos de 212 miligramos. Este medicamento, los estatinas, están contraindicados en embarazo, lactancia y cuando ya hay hepatopatía. Acuérdense que es preferible porque puede ser tóxico para el hígado. Ajá. Entonces, bueno. Entonces son de los más potentes, de los más nuevos, y bueno, van a inhibir la síntesis de colesterol hepático. Son estructuralmente similares a la hidroxi 3-metilglutaril coenzima A, y según esta enzima reductasa impide la unión del sustrato real, entonces disminuye la síntesis de colesterol. Cuando el hígado no puede producir más colesterol, intenta obtenerlo del cuerpo, y esto va a hacer que aumente el número de receptores de LDL en su superficie, aumentando la captación. Y bueno, estos receptores de LDL también aumentan la captación de VLDL, disminuyendo triglicéridos para tener más colesterol. El hígado aumenta el HDL que lo transporta de la periferia. Entonces, como en resumen, disminuye LDL, aumenta HDL, disminuye colesterol, disminuye un poco triglicéridos y VLDL, y se elimina por el metabolismo por el citocromo P450. Efectos secundarios, pues ya los mencionamos: exantemas, mialgias, a nivel gastrointestinal, diarrea, vómitos, constipación, rhabdomiolisis
por un derivado del ácido mevalónico, que es el pirofosfato de farnesilo, que se requiere para la producción de la coenzima Q, que es el factor necesario para la cadena de transporte de electrones de todas las células, que cuando disminuye su funcionalidad, disminuye el ATP, afectando las células, que causan aumento de energía muscular, y esto va a generar daños musculares, hepatotoxicidad y también en insuficiencia hepática, y tiene efectos teratógenos para evitar en el embarazo. Entonces, un poco la toxicidad pues se da precisamente porque no vamos a tener tanto ATP y que se usa para la energía de las células musculares. Y luego veríamos el ácido nicotínico. El ácido nicotínico no es un tratamiento de elección, es un tratamiento complementario, que es la vitamina B6, la niacina. La acción que va a tener es el tejido adiposo, inhibiendo a la lipasa, sensible a hormonas, responsable de la descomposición de triglicéridos. Entonces, los ácidos grasos, los triglicéridos los convierte a ácidos grasos, y el hígado los usa, los propios triglicéridos, el VLDL, para disminuir ácidos grasos libres y favorecer su transporte al hígado, disminuyendo la síntesis tanto de VLDL como de LDL, aumentando el HDL. Como efectos secundarios va a dar hiperemia, liberación de prostaglandina inducida por niacina, y esto va a generar vasodilatación postcutánea. También compite en su expresión renal con el ácido úrico. Puede dar aumentos de ácido úrico por la excreción renal y hiperglicemia, que pueda llegar incluso a crisis de gota. Dosis altas pueden dar toxicidad hepática, se da por vía oral y se usa en hiperlipidemia que no respondió a otras medidas. También está contraindicado en embarazo y en lactancia. Entonces, este es uno de los que menos se usan por estos efectos adversos, ¿sí? Sobre el ácido úrico y sobre las vasodilataciones, ¿no? Inhibe entonces a la proteína lipasa del adipocito. Estas lipasas cortan triglicéridos almacenados y las liberan como ácidos grasos libres que va a usar el hígado, y van a actuar sobre triglicéridos y VLDL, y entonces niacina y ácidos grasos libres disminuyen en forma moderada el VLDL y el LDL, aumentando el HDL al disminuir su captación por hígado. La rumefacción en cara y el prurito se previene con un aire que puede aumentar la glucosa y el ácido úrico. En cuanto a los fibratos, estos todos son derivados. Estos son el fenofibrato, el fibrosil, besafibrato, fenofibrato, ciprofibrato, que van a activar la transcripción nuclear en los receptores activados por proliferador peroxisomal. Este proliferador peroxisomal alfa se abrevia así, PPAR, ¿sí? Que es un proliferador peroxisomal. Proliferador peroxisomal alfa, y es el receptor activado. El receptor activado de este proliferador peroxisomal. Ajá. Y este PPAR alfa
está en los tejidos metabólicos activos como son el hígado y el tejido adiposo. Y la unión de los fibratos a este receptor activa o inhibe genes que van a codificar las proteínas del metabolismo de los lípidos. Cuando hay aumento de lipoproteína lipasa, aumenta la eliminación de triglicéridos o su descomposición en ácidos grasos y va a disminuir la proteína, la ApoC3, que inhibe a la lipoproteína lipasa, aumentando la proteína ApoA y ApoA2, componentes del HDL. Entonces va a aumentar el HDL. Como efectos secundarios nos van a dar alteraciones gastrointestinales como diarrea, náusea, vómito. Puede también dar miopatía, ¿sí? incluso no de la magnitud de las estatinas, pero también puede dar, ¿sí?, como efectos adversos. Tenemos a nivel gastrointestinal y tenemos también miopatía y rhabdomiolisis. Pero esto se va a ver más cuando hay insuficiencia renal crónica. Ajá. El mecanismo de la miotoxicidad se cree que sea multifactorial, ¿sí?, por un aumento en el colesterol en la bilis. También puede dar aumento en el colesterol de la bilis y aumento de cálculos biliares, ¿sí? O sea, puede dar un aumento en el riesgo de litiasis vesicular. Ajá. También puede dar dermatitis, prurito, rash, disfunción eréctil, cefalea, mareo, visión borrosa, y se va a usar por hiperlipidemias que no respondan a la dieta, que es el primer tratamiento, ¿verdad? Está contraindicado en problemas de vías biliares o de vesícula, en insuficiencia renal o hepática, cuando hay disminución de albúmina, en embarazo, en lactancia. El primer tratamiento va a ser la disminución del colesterol y de los carbohidratos en la dieta. Acuérdense que los triglicéridos se pueden abreviar así. Triglicéridos provienen de los carbohidratos. Hagan de cuenta una taza y le ponen, lo llenan, y al llenarlo se empieza a tirar, ¿verdad? Y se empieza a caer hacia afuera. Entonces, todo estos van a ser triglicéridos. Entonces, de las medidas iniciales primarias para el tratamiento de los hipertrigliceridemia es disminuir la dieta de carbohidratos, tomar carbohidratos que aumenten las fibras, y ya si no se puede, pues se puede dar tratamiento por fibratos. Entonces disminuye triglicéridos, sobre todo por la grasa formados por glicerol y ácidos grasos, y que van a actuar sobre los triglicéridos o van a formar triglicéridos y actúan sobre este receptor intranuclear PTAR-alfa, el cual es regulador del metabolismo de los líquidos. Cuando es activado por fibratos, hace que las células adiposas produzcan más lipoproteína lipasa, aumentando la conversión de triglicéridos a kilomicrones y VLDL en ácidos grasos, disminuyendo los triglicéridos. En el hígado, los fibratos promueven más deterioro de triglicéridos por la beta oxidación, disminuyendo el VLDL y los triglicéridos. Luego pasaríamos a la familia secuestradora de ácidos biliares. Esta familia secuestradora son tres fármacos, uno que se llama colesevelam, otro que es la colestiramina y otro que es el colestipol. Y la acción que van a tener
estas tres resinas secuestradoras va a ser muy fácil de entender. Tenemos aquí el estómago, tenemos que llega una gota de grasa, aquí está el hígado, aquí estaría la vesícula biliar, aquí se drena la bilis, aquí en la primera sección del duodeno, haciendo que esta gota de grasa se saponifique y sean muchas gotitas para que se puedan absorber. Pero esta bilirrubina puede ser vuelta a reabsorber, se puede volver a reabsorber en lo que se llama el círculo enterohepático o la circulación enterohepática. Entonces lo que hacen estas resinas secuestradoras sirven como intercambio iónico, se unen a la bilis, que la bilis tiene una carga negativa. Estos son ácidos masales que evitan la reabsorción de ácidos biliares siendo excretadas. Este aumento de la excreción de ácidos biliares aumenta la demanda para su producción. Los hepatocitos tienen que aumentar el número de receptores de LDL para atraer más colesterol LDL para satisfacer esta demanda, y esto va a dar por resultado que disminuya el LDL circulante. Como efectos adversos a nivel gastrointestinal puede dar indigestión, constipación, náusea, disminución de la absorción de vitaminas liposolubles, que son la A, D, E y K, y las liposolubles, vitaminas liposolubles. También pueden interferir con otra absorción de otros medicamentos, ¿verdad? Entonces, pues es muy fácil estas tres, ¿sí? Entonces son moléculas grandes que se cargan con carga positiva, uniéndose a las sales biliares que tienen carga negativa, y al estar pegados impiden que se reabsorban y se excretan con las heces. Los ácidos biliares se agotan, el hígado compensa aumentando la producción de sales biliares y necesita mucho colesterol para tener más colesterol del cuerpo. Los hepatocitos aumentan el número de receptores de LDL, facilitando la captación de LDL rica en colesterol, disminuyendo el colesterol en sangre. El hígado aumenta la síntesis de colesterol a través de la hidroximetilglutaric coenzima A, reductasa. Aumenta el colesterol haciendo que las resinas no sean tan eficaces como las estatinas. Pero sin embargo, pues sí sirven, ¿verdad? Ayudan un poco. Entonces, se debe usar junto con las estatinas. Efectos secundarios: disminuye la absorción de sustancias liposolubles como la digoxina y las vitaminas dependientes de lípidos, ¿verdad? Luego tenemos la absorción del colesterol. Este fármaco se le ha dado mucha importancia porque es un fármaco de los que tienen menos efectos adversos y tiene muy pocos efectos adversos, y es una buena elección para cuando las personas son intolerantes a las estatinas. Este fármaco lo que va a hacer, el colesterol a nivel intestinal necesita de la bilis o de la dieta. Se va a unir a una proteína que es la NP1L1 de la membrana plasmática de los enterocitos, que cubre las paredes intestinales y se obtiene mediante endocitosis, que usa un complejo proteico llamado cladrina AP2, que trabaja en la membrana celular, internaliza el colesterol por endocitosis. El colesterol se libera y el NPC1L regresa a la membrana plasmática. Se inhibe la absorción de colesterol porque se va a unir al NPC1L1 e inhibe al interactuar con la cladrina AP2, que es necesaria para la endocitosis. Entonces el colesterol
disminuye el colesterol del intestino al hígado y por esto va a disminuir el colesterol hepático, aumentando el aclaramiento del colesterol LDL de la circulación. Tiene como efectos secundarios pocos y son leves. Y ya les decía que es una buena elección para los intolerantes a las estatinas. Entonces, ¿qué hace? Resumidamente, en el intestino, en el enterocito, la célula del enterocito, por endocitosis, mete la molécula de colesterol unido a un receptor o a un que es el NPC1L1, que es una proteína de la membrana. Entonces, ya una vez adentro, este NP1L1 regresa a su lugar y mediante el sistema que es la cladrina AP2, un complejo proteico, se internaliza este colesterol. Entonces lo que hace el ezetimibe es inutilizar, interactuar, inhibe a este NPC1L1. Entonces no va a haber absorción del colesterol y por lo tanto el hígado pues va a tener que producirlo a nivel endógeno. Y no se conoce muy bien el mecanismo, pero bloquea este mediador crítico de la absorción de colesterol, la proteína 1 PIC C1 en las células epiteliales del tubo digestivo, en el borde del cepillo. No afecta a las VLDL ni a las HDL, se usa para inhibir LDL, disminuyendo, y se puede usar con estatinas como efectos secundarios gastrointestinales y hepáticos. Luego tenemos a los inhibidores de la PCSK9, que es el evolocumab y el alirocumab. Este también es unos excelentes fármacos. La PCSK9 es una proteína convertasa subtilisina cetina de tipo 9. Es una enzima que circula en la sangre y se une a los receptores de LDL en la superficie de las células del hígado, promoviendo su degradación. La actividad de la PCSK9 disminuye la eliminación del LDL de la circulación. Estos inhibidores de esta proteína convertasa subtilisina cetina de tipo 9 son anticuerpos monoclonales, que son el evolocumab y el alirocumab, y se van a usar, se unen e inactivan a esta proteína convertasa subtilisina cetina 9. En ausencia de esta, hay más receptores de LDL disponibles para unirse y eliminar a las LDL de la circulación, y esto nos va a dar una disminución muy importante de LDL. Como efectos secundarios va a dar una reacción en la inyección, o sea, el fármaco es inyectable, y síntomas similares a gripa y algunos problemas neurocognitivos. Obviamente, como son anticuerpos monoclonales, pues su costo es muy elevado. Estos anticuerpos contra esta proteína producida por los hepatocitos se va a unir al receptor del LDL en la superficie de las células para regular captación y inhibición de este receptor de LDL dentro de la célula. Estos inhibidores se unen a esta proteína impidiendo la degradación del receptor de LDL, aumentando los receptores en el hígado, disminuyendo el valor del LDL en sangre en forma leve de VLDL y aumentando el HDL. Se debe usar cuando sea un aumento del LDL refractario. ¿Sí? Y bueno, los efectos, ya decíamos que la inyección cada 2 a 4 semanas puede haber mialgias y tiene efectos neurocognitivos como delirio y puede llegar a la demencia. Y luego al final tenemos estos ácidos grasos omega 3, los que se toman cuando se toma salmón o se come atún, pescado azul, que más que para tratar la hipercolesterolemia sirven para disminuir
para prevenir. Disminuyen los triglicéridos inhibiendo el colesterol VLDL y la síntesis de triglicéridos en el hígado. Los agentes son el ácido docoxaexaenoico y el ácido eicosapentaenoico, ¿sí? El hexa y el penta, ¿sí? Enoico, o DHA y EPA, que son derivados del omega 3, el liposapen, etilo. Efectos secundarios: alteraciones gastrointestinales, dolor abdominal, náuseas, diarrea, regusto o sabor a pescado, porque pues proceden de pescado. Y dosis altas pueden aumentar el riesgo de sangrado. Y luego tenemos a la lomitapida. Este es un inhibidor selectivo de la proteína de transferencia microsomal, PTN, que es una proteína de transferencia lipídica intracelular en la luz del retículo endoplásmico, y es la responsable de unir y transportar moléculas lipídicas individuales entre las membranas. Sirve para el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar homozigota, ya sea único o combinado con atorvastatina, ezetimiba y fenofibrato. Y es eficaz para quienes no logran las metas con las terapias convencionales. O sea, es para los pacientes que tienen 1800 de colesterol, por ejemplo, que son hereditaria el problema de la hipercolesterolemia. Y otros nuevos tratamientos para la hipercolesterolemia familiar homozigota, tenemos al Mipomersen, que su acción es desconocida, y el máximo efecto reductor es del LDL, y se obtiene a 5 semanas iniciado el tratamiento. Se debe de mantener 2 semanas suspendido. Y los anticuerpos monoclonales antiproteína convertasa, subtilicina, cetina tipo 9, que ya los mencionamos, ¿verdad? Que van a disminuir el colesterol LDL hasta en un 64%. Y bueno, como resumen, podríamos decir que el nivel de colesterol debe estar menor a 200 miligramos, el HDL más de 60, el LDL en menos de 130, y cuando ha habido un evento cardiovascular previo en menos de 70. Las estatinas es la primera línea y mejor opción. El ezetimibe puede darse como segunda línea en quienes no toleran las estatinas o no bajan el LDL a cifras deseadas. Los fibratos como tratamiento accesorio con estatinas si el ezetimibe falla. Los secuestradores de ácidos biliares ocasionales con estatinas como alternativa a los fibratos para evitar el riesgo adicional de miopatía. Y finalmente la niacina a veces se usa con otro tratamiento, y los tratamientos refractarios de LDL con la dieta más tratamiento reductor de lípidos pueden recibir aféresis de LDL, trasplante de hígado o tratamiento con 2 nuevos agentes, la lomitapida o el Mipomersen, que ya los mencionamos. Y bueno, aquí está un cuadrito, resumen de los hipolipemiantes. Y bueno, aquí tenemos al colesterol bueno, el HDL, y el malo, muy malo, el LDL. Y bueno, con esto terminaríamos nuestra presentación de los hipolipemiantes. No sé si tengan preguntas, comentarios. Bueno, solamente me causaba un poquito de curiosidad el hecho de que sí, o sea, como actúan a nivel de hígado, sí causa como muchos efectos secundarios como a nivel gastrointestinal y así. Entonces no sé si casi todos estos medicamentos se ponen en conjunto con algo para como proteger eso. O por ejemplo las escrutinas que causan rhabdomiólisis, pues no sé si se tiene que estar protegiendo constantemente eso o solo en pacientes que tienen mucho riesgo. Bueno, se ve
La rhabdomiolisis es excepcionalmente rara. Lo que yo he visto es las miopatías, o sea, dolores musculares en piernas, en brazos, que no tienen aparentemente causa, incluso hasta calambres. Pero realmente el riesgo de la hipercolesterolemia es más grave que el riesgo o que el dolor en las miopatías. Hasta ahorita no hay un producto que digamos que sea pues sin riesgos. Sí, las estatinas son de lo mejor y la mayor parte de los pacientes las toleran muy bien, sobre todo dosis bajas. Y acuérdense que no debe ser usado solo, ¿verdad? Tiene que ser asociado a una dieta muy especial. De hecho, se ha visto lo que dice la doctora muy importante, siempre, como les hemos insistido, el riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, aquí el mayor riesgo de la hiperlipidemia pues es mucho mayor para la calidad de vida que los efectos adversos que puedan tener. Sin embargo, hay que estar monitoreando, como bien dices. Hay pacientes que lo toleran bien y hay pacientes que no lo toleran bien. Por eso es la gran gama que les presentamos, porque hay que buscar cuál es el más indicado para cada paciente y estar vigilando que lo tolere bien. Si los efectos adversos son muy molestos en cuanto a dolores musculares, bueno, hay que irnos por otra línea, ¿no? Ahora, los que sí se ha visto que pueden llegar a provocar daño hepático importante son los anticuerpos monoclonales, que ya son la última elección por los costos y justo porque no se sabe mucho de lo que puedan a la larga llegar a pasar, es como la última elección. Pero, como decía la doctora, en pacientes con hipercolesterolemia de más de 1000, bueno, pues ahí es donde están valorados, que son mucho menos los pacientes que hay en este rango. Entonces, ¿qué hacemos? Y que es muy valiosa tu pregunta, Norberto. ¿Qué tenemos que hacer cuando usamos estos tipos de fármacos? Hay que estar tomando cada 2 o 6 meses enzimas hepáticas, ¿no? Siempre estar valorando con transaminasas, con la TGO-TGP, o sea, valorando la función del hígado para justo no pasarnos al daño hepático. Decimos, en general se tolera bien, pero si en algún paciente nos diera que hay elevación de las transaminasas, habría que valorar el retirar ese fármaco y pasarle a otro. ¿Sí? Pero si el paciente tiene miopatía y le estoy dando estatinas y le agrego fibrato, pues le estoy dando doble riesgo para el dolor, ¿verdad? Ok. Sí, entonces ¿Más preguntas? monitorear con transaminasas, sobre todo, claro, es muy difícil que en nuestro medio se utilicen los anticuerpos monoclonales porque son muy caros. O sea, lo más, pero sí el estándar de oro, lo más indicado para las hiperlipidemias van a ser las estatinas, ¿no? Te voy a preguntar. Entonces hay que tomarlo, la mayoría lo tolera y hay incluso algunos estudios, lo vamos a ver al final de nuestro curso, el ver como las actualizaciones, en donde incluso se valora o se ha visto pacientes que no tienen riesgos importantes de infartos o de enfermedades vasculares cerebrales y sin embargo que recomiendan una dosis bajitas de estatinas con cierta regularidad, ¿no? Eso proponen algunos, habría que valorar, pero bueno, en general, en términos generales son seguras, son seguros estos son. Bueno, no sé si haya más preguntas, ¿no? Vamos a estudiar porque yo los vi como que neuronas medio no prendidas. Entonces, revísenlo, estudienlo, aprovechen la clase. Vamos a empezar el jueves con antiarrítmicos. Entonces, bueno, pues váyanlo viendo y si hay alguna duda
en alguno de los temas que vamos viendo, ¿no? Hagan sus tareitas, vamos a echarle ganitas y nos vemos el jueves. Que tengan una excelente tarde. Que les vaya muy bien. Bonita tarde, cuídense, nos vemos el jueves.